Pues vamos dando inicio. El ponente de hoy es Jorge Ramírez. Él estuvo como, bueno, él forma parte de la Secretaría de... No, ya no. Y una referencia por la que era muy importante para nosotros su ponencia, porque cuando le platicamos del taller que queríamos hacer, él fue que nos dijo, no, pues no preparen a las empresas para sobrevivir a la pandemia, prepárenlas para sobrevivir pues todo lo que viene del sexenio, ¿no? Y bueno, pues entonces tú nos vas a ayudar en esta tarea. Entonces, el tema de hoy es el manejo de recursos en tiempo de crisis. Él ha sido un mentor desde hace tiempo, muy bueno en el tema financiero. Entonces, creo que es el siguiente paso. Venimos de 2 sesiones para darte contexto a ti, Jorge, de la de dimensionamiento de crisis y del tema de cómo se arma la estrategia comercial a través del funnel. Entonces, ahora queremos hablar ya del tema financiero, lo vamos a dejar en tus manos. La dinámica va a ser la misma de 40 minutos el expositor y dejamos un ratito de preguntas, si es que se presentarán. Igual, las sesiones se van a grabar y las subimos a YouTube para que ustedes las puedan estar consultando. Si hay algún tema en el que ustedes quieran profundizar, lo pueden llevar con sus analistas y los analistas hacerlo llegar a Jorge, ¿sí? Entonces, para que le saquen mucho provecho a la sesión y no tienes ningún problema, ¿quieres que hagamos pruebas para que puedas proyectar tu pantalla, Jorge? Sí, María, la voy proyectando. Entonces, pues bueno, te los dejo. Sí, muchas gracias. También voy a saludar a Mayra Martínez, nuestra presidenta, que está por ahí. No sé si están viendo. Hola, buenos días. Están viendo. Buenos días. Jorge, muchas gracias por tu colaboración con nosotros. Tenemos que esta mencionando el periodo de buscar esas puedas llevar a cabo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. María, gracias también a ti. Bueno, ahora sí todos tuyos. Igual voy a silenciar los micrófonos de todos para que nada más escuche el de Jorge y haya menos interferencia. ¿Ok? Aquí nos quedamos. Perfecto. No sé si ahí ya ven la presentación. Ya se ve. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, María. Y gracias por la invitación. Muy contento. Soy hidrocálido de nacimiento. Crecí allá, pero desde hace muchos años tuve que salir por cuestiones de oportunidades laborales, estudios, etcétera. La familia sigue allá, entonces siempre es un gusto permanecer ahí cerca del terruño, ¿no? Me voy a presentar muy rápido. Soy licenciado en Economía por el TEC de Monterrey. Estudié Administración Pública y Políticas Públicas en el mismo TEC y Política Comparada en la London School of Economics. En el sector público, mi último cargo que dejé hace un año fue como oficial mayor del SAT, como el puesto formal se llama Administrador General de Recursos y Servicios. También estuve como responsable de la General de Evaluación, que es el área de asuntos internos. Fui asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray. Fui coordinador de finanzas en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México. En el gobierno de Aguascalientes fui director general de microcrédito en la SEDEC. Fui asesor de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. En el sector privado, que es un poco más donde estoy ahora, soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para la modernización del sistema tributario y aduanero de la DIAN Colombia, que es el SAT de allá de Colombia. Soy consultor en inteligencia estratégica de la empresa Madison Intelligence. También soy consultor en comunicación financiera, ahí traigo un error, de la consultora CIMAT. Fui subdirector de finanzas públicas en Evercore México, la consultora de Pedro Aspe, gerente de infraestructura del Sumitomo Bank y profesor actualmente de la UP, de la Universidad Panamericana de Análisis Económico, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey. Bueno, empezaría yo siendo a lo mejor un poco práctico, sin entrar mucho en debate, tomando cifras oficiales, ¿no? Un poco cómo cerró el año pasado, el 2019, decidiendo tomar estas 4 variables. Se pueden tomar muchísimas variables como desempleo, crecimiento de pobreza, PIB per cápita, etcétera, pero digamos que a nivel macroeconómico
estos 4 indicadores nos pueden dar una visión de cómo está el país, ¿no? Entonces así cerramos el año con un crecimiento interno bruto. Es la peor caída, digamos, desde el 2009, donde tuvimos una contracción del 5%, más baja desde 1970, 2.83. No es se ve muy bien la inflación, o sea, ayuda a que, digamos, el poder adquisitivo de la gente, es decir, cada peso que tenemos de ingreso, pues sirva para comprar los mismos bienes y servicios. Pero cuando ya estamos viendo un crecimiento negativo, como el que tuvimos el año pasado, quiere decir justamente que la actividad es lenta, ¿no? Entonces también sirve como una especie digamos, de registro de corazón, en donde ves que el corazón está latiendo lentamente, ¿no? El déficit presupuestario fue equivalente al 1.6% del producto. Todo esto quiere decir que gastamos más de lo que ingresamos como país, y eso pues se tiene que cubrir forzosamente con deuda pública, ¿no? No necesariamente es la deuda bancaria o la deuda de bonos, también puede haber cuentas por pagar que ustedes también conocen muy bien, ¿no? Y la cuenta corriente, que son todos los flujos de dinero que maneja México con respecto al mundo, fue de menos 0.2%. Esto tampoco necesariamente es malo, quiere decir que entró más dinero del que sacamos, ¿no? Entonces normalmente entra dinero de la venta de petróleo, entra dinero de las remesas, entra dinero de la inversión extranjera directa, y sale dinero de inversión de mexicanos en el extranjero, repatriación de capitales de inversionistas extranjeros, etcétera. Entonces el hecho que sea negativo no está mal, sobre todo al estarse presentando de manera importante las remesas, ¿no? Pero también hay que destacar que es el menor déficit desde 1995. El dato, y es muy positivo, o sea, que fuera del 2%, 3% del PIB, no es bueno tampoco, porque eso quiere decir que estamos sacando más dinero del que estamos ingresando, ¿no? En general, mi visión es que el año terminó con cierta contracción económica, digamos con cierta debilidad de la actividad, pero los indicadores macroeconómicos sí reflejan disciplina fiscal, eso es bueno. El hecho de tener una macroeconomía disciplinada te da herramientas para cuando enfrentas una crisis tengas de dónde jalar, ¿no? Es como una empresa. Si empiezas una crisis con altos niveles de endeudamiento, con bajas ventas, con problemas de flujo de efectivo, entonces probablemente vaya a desaparecer esa empresa en el camino. Pero si empiezas la crisis en una mejor posición financiera, tendrás mejores herramientas para enfrentar la crisis. Sin entrar mucho en polémica, ¿cómo pronostica la Secretaría de Hacienda el 2020? ¿Cómo vamos a cerrar? Con el peor decrecimiento, la peor caída del Producto Interno Bruto en la historia. Yo diría que cuando hay economistas que dicen, no, es que es la peor desde 1930, etcétera, pues la economía de 1930 de México no es nada comparable con la actual. O sea, en 1930, imagínense ustedes apenas reconstruyendo el país después de la Revolución Mexicana, el sector manufacturero o industrial no existía, el sector turismo no existía, y básicamente la economía se basaba en el tema agrícola, en el tema de campo, ¿no? Entonces, tenemos una economía mucho más grande, mucho más fuerte, somos entre la 12 y la 15 economía del mundo, con un sector industrial muy potente que lo podemos imaginar desde la parte automotriz, la parte aeronáutica, etcétera, pero también con un sistema financiero mucho más robusto, es decir, ya tenemos instituciones financieras de todo tipo y de diversos niveles de sofisticación. Entonces digamos que este es el mayor impacto en la historia de México, ¿no? Así salga el 8% que estima Hacienda, o salga el 9.8% que estiman los privados, es de muy gran impacto. Ahora, a lo mejor aquí empezamos a preguntarnos, ¿es mucho o es poco? O sea, si los privados dicen que es un 9.8 contra el 8 de Hacienda, pues cada puntito cuenta, cada puntito del PIB, es decir,
si fuéramos que no fuera 8, sino fuera 8.1, ese punto 1 representa empleos, representa pobreza, representa un montón de cosas. Entonces aquí sí cada puntito porcentual cuenta de manera importante. ¿Qué representará esto? Ahorita pues sí puede representar lo que hemos estado viendo, ¿no? Tener una pérdida de empleos formales de alrededor de 1 millón, tener una pérdida importante en la masa salarial que cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social, generar alrededor de 10 millones de nuevos pobres, etcétera, ¿no? La inflación sube un poco, este es el objetivo de Banco de México, 3.5, va a cerrar arriba de 4, y como les comentaba en la lámina anterior, no necesariamente es malo, o sea, significa que la economía se empieza a reactivar. El hecho que tengamos presión inflacionaria significa que se puede reactivar. Lo que sí hay que distinguir es por qué se está incrementando la inflación. Una de los componentes es que el tipo de cambio se depreció, ¿no? O sea, pasamos de por ahí de 19, 20 pesos por dólar a 25, alrededor de 22, y eso importamos, pues cuesta un poquito más caro, ¿no? El déficit presupuestario se incrementa, es decir, nuestros ingresos se cayeron, por lo tanto, y mantuvimos el nivel de gasto, por lo tanto, el déficit del gobierno se incrementó a 2.9%, es el mayor déficit por una presión de gasto y la caída de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros cayeron alrededor del 40%, y por ahí va a terminar arriba del 35% el año, lo cual es una mala noticia para las finanzas públicas, las finanzas del gobierno, ¿no? Y bueno, como decíamos, el déficit hay que cubrirlo, ¿no? De alguna u otra manera, cuentas por pagar, ADEFAS, pateas el bote, contratas créditos, hay que ver de qué manera que el PIB que sea más chiquito y que se tengan que hacer llegar recursos, hace que la deuda vaya a incrementarse del 44.9% al 54.7% del PIB, es decir, vamos a estar más endeudados este año con respecto al año pasado. Y finalmente aumenta el déficit por mayores importaciones e inversión extranjera, yo diría remesas principalmente. Aquí mi pronóstico original es que las remesas se van a reducir en el largo plazo, pero lo que han mostrado hasta ahorita es que van incrementándose, ¿no? Entonces, por eso se incrementa también un poco la cuenta corriente. Entonces, Hacienda estima un año 2020 mucho más complejo que el 19, obviamente, pero siguen manteniendo la disciplina fiscal, que eso es sumamente importante, como hemos comentado. ¿Cómo se ve en general? Digo, tampoco no se va a ver muy bien, pero también es un poco la intención. Mucho, pues, básicamente lo que hemos dicho, la peor caída en la historia. Es un reporte por el PIB en variación porcentual anual y trae por trimestre, ¿no? Entonces el peor trimestre, el segundo del 2020, el peor trimestre en la historia. Vamos a ver cómo termina el año. El indicador global de la actividad económica lo que va mostrando ya es una recuperación con respecto a los trimestres anteriores. Principalmente en actividades primarias, el sector agrícola, el sector de campo, se ve que tuvo una reactivación muy importante. Entonces, esos son muy buenas noticias. La pregunta es, ¿estamos en recesión? Pues creo que no tenemos muchas dudas, ¿no? Todavía el año pasado había dudas. Entonces hay discusiones técnicas que ahorita ya no existen, pero digamos el año pasado, que si acumulas 3 trimestres con decrecimientos de recesión, que si no, que etcétera. Entonces ahorita ya llevamos acumulados alrededor de 6, 7 trimestres entonces estamos en recesión. ¿Pero qué es el PIB? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos tanto del PIB? ¿Y por qué, cómo podemos hacer para revertir un poco las cosas? Pues el PIB tiene 4 motorcitos. El primero es el consumo interno, es decir, lo que vamos y compramos a la tienda como ciudadanos, como mexicanos o extranjeros que viven aquí en México. La segunda es la inversión, tanto inversión extranjera como inversión nacional.
que voy a poner una planta, una tienda, un negocio, una carretera, etcétera. Eso es lo que acumula aquí. Gasto público, el gobierno también consume mucho. Papelería, luz, agua, electricidad, arrendamientos, etcétera. Entonces toda esa parte va dentro del gasto público. Y finalmente es el sector externo, las exportaciones menos las importaciones, es decir, otro cito para el crecimiento del PIB, más que importar, y eso hace que nuestro PIB crezca de manera importante. Y entonces cuando uno hace análisis de lo que el gobierno debe promover, lo que debe promover para generar crecimiento es que la gente consuma, que la gente invierta, el propio gobierno tiene que ser un gasto inteligente y bien centrado en una política de crecimiento económico y finalmente promover las exportaciones. Ahora, no quisiera desanimarlos, es un poco dar contexto, ¿no? Es un poco entender dónde estamos. Varios de nosotros de alguna u otra manera o hemos escuchado o lo vivimos o nuestros padres lo vivieron diferentes crisis económicas. Noticias que hemos salido adelante, entonces somos un país que está acostumbrado de alguna manera a las dificultades económicas, encontrado el camino. Aquí hay dos presidentes que les tocó vivir crisis sumamente diferentes una de la otra. Castillo fue conocida como el choque petrolero o la crisis del petróleo, y se combina con una especie de tormenta perfecta, ¿no? En el buen sentido de la palabra fue el descubrimiento del yacimiento de Cantarell, y se acordarán varios de ustedes que salía López Portillo y decía, el problema de México ahora es administrar la abundancia. Ya lo que generó fue una serie de responsabilidades de finanzas públicas, que es lo que hoy no vemos. O sea, yo he insistido en las láminas anteriores, la disciplina financiera y fiscal que ha tenido el gobierno mexicano, la disciplina macroeconómica. Acá había una serie de condicionantes que hacían que se fuera generando la tormenta perfecta. Por ejemplo, el banco de comer autónomo, agarrar el teléfono y pedirle al gobernador del Banco de México que imprimieran más billetes y lo metieran en la economía. ¿Y eso qué producía? Pues producía altos niveles de inflación, ¿no? También podía contratar deuda externa apalancándose o poniendo garantía a todo el petróleo mexicano, y eso pasó. Cayeron las inversiones ante una nacionalización de la banca, la gente se asustó obviamente, y eso generó también mayores presiones. Y por último, en aquel entonces el tipo de cambio era fijo, es decir, el gobierno decía cuánto debería costar el dólar. Entonces un día podía amanecer el presidente y decía, hoy vamos a hacer que cueste $1 un peso, ¿no? Pero eso es insostenible. Entonces, en el momento en que vienen las presiones, se incrementan las obligaciones de pago derivado de un alto crédito, porque se cayeron los precios del petróleo, ¿no? Ingresos, y entonces no hubo manera de sostener todos estos ritmos, tanto para mantener el tipo de cambio, los pagos de obligaciones, ¿no? Y eso que generó pues una altísima inflación, como comentábamos, y una contracción de la economía del PIB. En el 1983 el PIB cayó 4.2%. La crisis del 94-95 fue una crisis totalmente diferente. Fue una crisis derivada de la firma del Tratado de Libre Comercio. Supongamos que México es un vaso y en ese vaso queremos meter una cantidad de agua equivalente a una cubeta. Pues no lo vamos a poder lograr, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó con el NAFTA, con el famoso Tratado de Libre Comercio. México tenía un tamaño como economía, de repente se abren todos los caudales para los flujos financieros, y eso hizo que entraran carretadas de dinero de manera importante en un proceso muy intensivo de privatizaciones de toda la economía, de todas las empresas. Con López Portillo buena parte de las empresas eran públicas, eran del gobierno, hacíamos hasta bicicletas como gobierno, etcétera, y durante el sexenio de Salinas de Gortari se dedicaron a vender teléfonos de México, los ferrocarriles,
la de las bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que generó fue que la economía no estuviera preparada para eso. Entonces en la primer reacción hubo un gran déficit de cuenta corriente, que son estos flujos de entrada y salida de capitales de una economía hacia el resto del mundo, como platicábamos en las primeras láminas. De repente hubo algún eventos violentos como la guerra en Chiapas, el asesinato de Colosio, Ruiz Massieu, etcétera, que espantó estos capitales que anda, y de la misma manera salieron de México. Eso presionó el tipo de cambio, lo que generó una devaluación importante. Hubo una caída de las reservas internacionales de México en cuestión de días. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tuvo que gastar todas las reservas para mantener el tipo de cambio. Seguíamos en un tipo de cambio fijo, que luego cambió a un tipo de cambio semifijo, que es decir, ponen barreras, es decir, ponen un piso y un techo del tipo de cambio, y si el tipo de cambio se mueve fuera de esos parámetros, entonces el gobierno tiene que controlar la oferta y la demanda, ¿no? Incrementó las tasas de interés, entonces hubo una crisis importante en el sector de hipotecas. Mucha gente perdió sus casas, o sus propiedades o sus bienes, ¿no? Porque imagínense que tienen una tarjeta de crédito y pagan un 30% de interés, de repente ese 30% se convierte en 60%, de repente se convierte en 120%, de repente se convierte en 200% de intereses, entonces obviamente se vuelven impagables y pierdes tus propiedades, ¿no? La caída del PIB, solo como referencia, en ese año, en 1995, tuvo una contracción de 6.3%, es una caída importante. Después vienen ya un poquito más hacia acá, ¿no? La del 2009 fue una crisis generada por el sector inmobiliario, se rompió la burbuja inmobiliaria en Wall Street, contaminó, digamos, a las economías del mundo. La de Cedillo tuvo un efecto en todos los países emergentes, en Brasil y Argentina, por eso la llamaban el efecto tequila, y esta fue un poco al revés, ¿no? Nosotros recibimos el impacto desde Estados Unidos, pero se sumó el tema de la influenza del H1N1, que cerró la economía por 2-3 semanas de manera importante, ¿no? La característica fue que hubo una salida importante de capitales, se depreció el tipo de cambio. Después de la crisis del 94 se le da autonomía al Banco de México, que es importantísimo y fundamental. También se decide el tipo de cambio, pasarlo a un tipo de cambio flexible, es decir, se controla por la oferta y la demanda. Hubo una alta inflación, hubo un importante número de desempleados, hubo una caída en las exportaciones. La caída del PIB en el 2009 fue del 5%. Cabe señalar que esta es la crisis en la que más rápido hemos salido. Es decir, otra vez la disciplina macroeconómica que tenía México y las condiciones del mundo permitieron salir muy rápido de la crisis. Por eso muchos de nosotros no nos acordamos tanto como la del 82 o como la del 95. Sí la recordamos, obviamente, porque hubo efectos importantes, pero digamos que en el transcurso de 12 meses ya estaba la economía. Es decir, en 2009 veníamos de manera consistente creciendo, ¿no? Lo que viene en la recesión económica del 2020 hacia adelante, pues se genera, no tenemos un antecedente. Si se fijan, cada una tiene orígenes diferentes, y esta en particular es algo totalmente nuevo para economías modernas, digamos. Si nos vamos a 1800 y tantos o 1900 y tantos, pues obviamente era otro contexto y otro mundo. Pero digamos, con la complejidad y la interconexión mundial que actualmente vivimos, pues no hemos enfrentado una crisis derivada de una pandemia como la que estamos actualmente viviendo, ¿no? Entonces no es una crisis generada por choques financieros como la del 2009 con el tema de Wall Street. Es una crisis generada por un tema de salud. Lo que estamos viendo, una depreciación importante del tipo de cambios, porque nadie está comprando petróleo, como veíamos, bajas tasas de interés, entonces tampoco se prevé que vaya a incrementarse el nivel de deuda de las familias por efectos de la tasa de interés.
Entonces tenemos efectos relativamente nuevos, ¿no? Aquí no está actualizado, el dato que había por ahí de marzo a abril. Como comentábamos en la lámina anterior, el dato actual es de alrededor del 10%, ¿no?, de la calle. Entonces, ¿qué vamos a ver desde mi punto de vista? Hay un desplome de la demanda, es decir, el mundo está cerrado, entonces la gente no sale a comprar. Eso que es lo que ha generado que las cadenas de producción estén rotas. Entonces, la reactivación se vuelve relativamente compleja. Entonces, en el momento en que cierran, por ejemplo, una minera que tiene que abastecer de cobre a China, una mina que a lo mejor está en el estado de Coahuila, si los chinos encuentran cobre en Chile, pues ya van a dejar de abastecerse en México y van a tener que abastecerse en Chile con todo el tema logístico que eso implica, ¿no? Entonces, la reactivación se vuelve un poco compleja. Hay caídas de precios de commodities, petróleo, gas, etcétera. Hay otros que están incrementándose de manera importante, como los metales preciosos, oro, plata, etcétera, como una especie de refugio, ¿no? Pero digamos que en general la caída de los commodities tuvo una disminución de precio de manera importante. Y eso le pega a países como México. Como platicábamos, los ingresos petroleros caen de manera importante. Hay una gran incertidumbre a desconocerse la temporalidad de la pandemia. La verdad es que no sabemos cuánto dure. Entonces, de repente empezamos a tener buenas noticias en los mercados. Sube la bolsa en Nueva York, en Londres, en Tokio, etcétera. Se vuelven a ir para abajo porque están viendo cierres en España, en Italia, en Reino Unido. Entonces hay mucha incertidumbre de cómo va avanzando. Es algo que se está monitoreando de manera permanente. Ahí se presentan cierres de los negocios de todos tamaños, de manera temporal o permanente. Como decíamos, cada negocio tiene diferentes estructuras, capacidades de adaptación, etcétera. Entonces hay algunos que reabrieron sin ningún problema y otros que no han podido abrir, hay otros que ya de plano no van a abrir. Entonces hay una pérdida del empleo formal. En una primera instancia estábamos hablando de 1,5 millones de empleos formales, hoy se habla de alrededor de 900,000 empleos formales, ¿no? Va a haber un impacto a sectores vulnerables, mujeres, niños, adultos mayores, etcétera. Esto genera mayor pobreza, mayor marginación, incidencia delictiva. Los mercados financieros tienen liquidez, lo cual es bueno. Entonces, lo que ha permitido saque estos programas de apoyo y estímulos, y como decíamos, nos agarra en una mejor posición que si hubiéramos estado en otra situación como en 2009, por ejemplo. Estabilidad macroeconómica, hay herramientas para actuar con política monetaria y fiscal. De hecho, el Banco de México ha hecho un montón de cosas para que la crisis no haya impactado de manera tan fuerte y ha ido un poco menguando eso. Se van acabando, ¿no? Estas herramientas se van agotando, pero hasta el día de hoy, digamos que hemos logrado ir sobrellevando el aterrizaje de la crisis. Hay caída en los ingresos públicos, menores márgenes de maniobra para el gobierno, se caen la recaudación de impuestos, se caen los ingresos petroleros, se caen otro tipo de ingresos. Entonces eso va a generar ciertas presiones para cumplir con los objetivos de... Y yo lo que veo es que hay mucha polarización que me preocupa, porque hay una descoordinación para implementar programas de estímulos económicos entre los estados, los municipios, la federación, los organismos internacionales. Entonces, como la que actualmente vivimos, es necesario tener una mucho mayor coordinación, de mucha mayor unidad, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo mis recursos? Yo, viendo todo este entorno tan complejo, y como decíamos, como mexicanos ya hemos vivido, somos resilientes, esta palabra de moda, ¿cómo me adapto a ello? Pues miren, a mí, como les decía, estoy trabajando en temas de inteligencia. Yo veo que es importante tener esta conceptualización, ¿no? Ya he empezado a trabajar desde nuestros negocios y desde nuestra vida cotidiana en un sentido más de creación de inteligencia de negocios, ¿no? Lo primero, pues hay que planear. Entonces, este tiempo de encierro, en algunas de las mentorías lo hemos platicado, a meditar, oye, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde debo de ir?
mi negocio está bien administrado, está mal administrado, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que mantener, qué es lo que tengo que eliminar, ¿no? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de ello. Tengo que investigar y tengo que recolectar información, es decir, cómo están mis competidores, cómo están mis proveedores, cómo están mis bancos, cómo está todo mi entorno. Yo no soy solito, no estoy solo en el mundo, tengo que enterarme de qué es lo que está alrededor de las cosas, ¿no? Análisis y producción. Entonces ya terminé de investigar, de recolectar la información. Ahora tengo que procesarla, tengo que entenderla, tengo que saber cómo me beneficia, cómo no me beneficia, qué es lo que tengo que hacer. Y en ese sentido tengo que irme adaptando. Tengo que ir tomando acción de esta investigación, de esta recolección. Y eso es derivado del análisis y de la producción. Tengo que diseminar, clasificar qué me conviene, qué no me conviene, qué es bueno, qué es malo, qué se convierte en riesgo, qué se convierte en oportunidad, ¿no? Tengo que entender y clasificar cada una de estas señales y de este análisis. No solamente es decir, oye, pues es que me dijo Jorge que va a haber menor liquidez en el mercado en el 2021. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Es bueno o es malo? Yo tengo mucha liquidez, se puede volver algo bueno, ¿no? Y finalmente explotación. O sea, ¿qué voy a hacer ya con este análisis y con esa diseminación de información? ¿Qué es lo que tengo que concretar? ¿Voy a comprar una nueva planta? ¿Voy a cerrar una planta? ¿Voy a contratar más empleados? ¿Voy a correr empleados o reducir mi planta laboral? ¿Voy a pedir un crédito? ¿No lo voy a pedir? Ya convertirlo esto en un tema de acción. Y ese es todo, es un proceso sistemático. A lo que se refiere esto es que debe ser un trabajo constante. Es decir, una vez que uno termina estas 5 etapas del proceso del ciclo de inteligencia, durante todas las semanas, estar viendo, monitoreando, porque acuérdense, el sentido tiene que ser un sentido de alerta, tiene que ser un sentido de emergencia, tiene que ser, como dicen los gringos ahora en estas épocas, un sentido de guerra, ¿no? Ahorita los gringos están hablando que sus planes de reactivación económica son planes de guerra. Entonces imagínense la guerra mundial, la primera, la segunda, etcétera, cómo ellos se adaptaron. Entonces, en temas de negocios, tenemos que pensar en esos procesos de alerta y de vigilancia. Bueno, aquí un poco para vean, esto está en movimiento, esto es un ciclo, y por lo tanto, como ciclo se mueve constantemente. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de análisis microeconómico. El punto de partida entre la economía y la macroeconomía es bien sencillo. La economía es unidad de negocio a una familia, a un negocio, y cómo toma de manera individual decisiones. Y la macroeconomía se refiere a la suma de esas familias y de esos negocios. Oferta agregada y demanda agregada, hablamos de toda la suma de todos los productores para el caso de la oferta, o de todo el consumo para la parte de la demanda, ¿no? Entonces los economistas lo que hacemos es establecer que todo el mundo tenemos un límite, ¿no? Y entonces le llamamos frontera de posibilidades de producción. Si nosotros decidiéramos un ejercicio muy sencillo, solo pudiéramos producir 2 productos, alimentos y vestidos, que son los básicos y elementales para sobrevivir, digamos, ¿no? Yo puedo producir 300,000 vestidos y 0 alimentos. Y luego voy a producción de alimentos, pero si se deja producción de vestidos. Tengo que lograr llegar a un equilibrio en donde yo pueda tener, si soy el único productor en la economía, la suficiente cantidad de alimentos y vestido que me puedan hacer vivir bien o intercambiar bien. Y eso quiere decir que hay un costo de oportunidad. El costo de oportunidad quiere decir que si decido por la opción A, mi costo de oportunidad es la opción B. ¿Y qué pude haber ganado o perdido con la opción B? Pude haber perdido más o pude haber perdido menos, no lo sé. Entonces, los economistas pintamos esta curva de fronteras de posibilidad, pero imagínense ustedes, hablo de capacidad de producción, capacidad de almacenamiento, capacidad de inventarios, capacidad financiera del negocio. Si yo estoy acá, estoy produciendo menos de lo que pudiera producir en términos de vestidos y alimentos, entonces soy ineficiente. Entonces quiere decir que tengo un mayor número de inventarios, tengo un mayor número de capacidad instalada de producción, tengo
un mayor número de empleados de los que requiero, pérdidas. O yo tengo una aspiración de producir acá y eso quiere decir que es inalcanzable. Es decir, mi almacén no me va a dar, mi estructura financiera no me va a dar, mis inventarios no me van a dar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar o está pasando con esta crisis? Que esta curva de frontera de posibilidades se va a empezar a modificar y se va a empezar a reducir. La tecnología nos ayuda. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay muchas empresas, sobre todo en el ramo donde yo estoy, que es de consultoría de servicios financieros, que están decidiendo ya no rentar oficinas y entonces mandan a todo el mundo a home office. Entonces sí baja un poco la capacidad en espacios de oficinas, pero la tecnología lo suple, por lo tanto su frontera se mantiene. Pero imagínense que son un restaurante y que ustedes tienen 5 sucursales y decidieron cerrar 3 sucursales. La economía vuelve a reactivarse de manera importante y que ustedes tengan capacidad de volver a tener las 5 sucursales. Su capacidad ya no va a ser la de 5 de inmediato, la van a tener que ir construyendo. Es decir, la frontera de posibilidades se va a tener que ir incrementando poco a poco. Pero esas son decisiones que hay que tomar conforme a nuestro ciclo. O sea, ¿por qué tengo que estar fuera de mi frontera de posibilidades siendo ineficiente si hoy tengo que optimizar mi flujo de efectivo, ¿no? Estas curvas seguramente por ahí las han visto, pero igual no están tan familiarizados. Esta es la curva de demanda. En la curva de demanda, la gente que compramos, queremos comprar a menor precio el mayor número de cosas. Es decir, imagínense que en este caso vamos a hablar de helados. Entonces, si yo me bajan el precio a $1 por helado, voy a consumir 10 helados. Pero si me suben el precio a 10 pesos, entonces no voy a consumir un helado. Solamente para ir analizando los efectos de una recesión. ¿Cómo se comporta la demanda de los productos o servicios que yo ofrezco al mercado? Se está incrementando. Veíamos en la recuperación del IGAE, el sector primario, cómo los alimentos sí están teniendo datos muy positivos, pero pues si yo me dedico a vender autos de lujo, a lo mejor tengo, no sé, voy a inventar la agencia de la BMW en Aguascalientes, pues probablemente la demanda de mi producto esté bajando. Entonces tengo que tomar decisiones con base a ese comportamiento. ¿Qué es lo que genera que cambie la demanda? Que se incremente o que se reduzca, como esta D-1 o D+1, pues el precio. Decíamos, si yo soy importador de productos y el tipo de cambio se incrementó, pues se va a incrementar el precio a la que yo ofrezco al público y seguramente la demanda se vaya a reducir porque antes costaba este producto 20 pesos y ahora vale 25. Ingreso, la gente tiene menos ingresos, está habiendo despidos como veíamos, o los que trabajan por menos dinero, entonces también hay una reducción de la demanda. Precios relativos, oye, pues a mí me gusta mucho la Coca-Cola, pero pues dadas las condiciones, pues prefiero el agua de horchata, entonces baja la demanda. Preferencias, no, a mí me gusta la Coca-Cola, no me importa, entonces se mantiene la demanda. Expectativas, yo creo que la cosa va a estar mejor el año que entra, entonces puedo tener un incremento en la demanda. Y número de compradores, pues imagínense, se abre la nueva planta de la Nissan, hay un nuevo número de personas que no teníamos en la economía hidrocálida y eso hace que se incremente la demanda. También es importante ubicar qué tipo de bienes son los que vendemos. Los economistas tenemos esa clasificación: normal, inferior, sustituto, complementario. El bien normal tiene estos efectos que yo decía, oye, se incrementó el precio, entonces bajó la demanda. Se redujo el precio, entonces se aumenta la demanda, es decir, la gente quiere más mi producto. Eso es un bien normal. Un bien inferior es, se incrementa el precio, baja la demanda. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estamos hablando en términos de ingresos, y yo incremento mis ingresos, voy a dejar de usar el transporte público y me voy a comprar un coche. Entonces por eso se comporta de manera diferente. Sustituto, ya también platicábamos un poco por acá. Oye, pues ya me incrementó el precio de la Coca-Cola de manera importante, pues voy a tomar agua de horchata. O complementario, para yo poder tomar el agua de horchata necesito ponerle hielos. Entonces mi producto complementario son los hielos. Entonces hay que ubicar bien cómo se comporta el producto o servicio que estoy ofreciéndole al mercado. Por ejemplo, cambios de la demanda. Hay una política para desincentivar el consumo del tabaco, campañas publicitarias,
restricciones en las tiendas, supervisores para ver que no le vendan a menores de edad, etcétera, etcétera. Movimiento a lo largo de la demanda. Impuestos que aumentan el precio del cigarro, por ejemplo, eso incrementa el precio y por lo tanto la demanda se ve afectada. ¿Qué puede afectar aumentar o desplazar la oferta? Por ejemplo, que aumente el calor. Y yo vendo helados como platicábamos, entonces se da el calorón, entonces incremento. Se viene frío, se reduce la demanda. Aumento del precio del azúcar, por ejemplo, que es para la producción de mi helado, eso hace que ofrezca menos. A mí me sale ya más caro producir el helado, por lo tanto produzco menos helados. Si hay si nos ubicamos acá, es decir, tenemos un precio de 2.5 por helado, yo quiero vender 10 helados a este precio, pero la gente está dispuesta nada más a pagar 2 pesos por 7 helados, o 4 helados por 2.5 helados. Eso quiere decir que hay más helados en el mercado porque yo quiero vender acá de los que realmente se requieren. Eso se llama sobreoferta. Y al revés, la gente quiere 10 helados a 1.5, pero el que los produce nada más, si el precio es de 1.5, ofrece 4, hay escasez. También eso está pasando actualmente. Se está descomponiendo un poco el mercado de oferta y demanda, entonces puede haber de algunos productos sobre oferta, dado los cierres de ciertos sectores de la actividad económica, o escasez. Entonces hay que estar observando estos fenómenos también de manera importante. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tampoco me gustaría dejarlos todos tristes. Ya dijimos, hay que tener una mejor planeación, hay que dedicarle tiempo a pensar dónde optimizar nuestros recursos, hay que ver qué tipo de productos vendemos. No quise yo meterme mucho al análisis financiero de estados financieros, de flujos de efectivo y esas cosas. Bien, quise darles como un escenario más general. Y yo lo que recomiendo entonces es tener una mentalidad ganadora. Esta es la imagen del último Super Bowl. Entonces tenemos que pensar como si fuera un partido de fútbol americano, como si estuviéramos en guerra. ¿Por qué a mucha gente le gusta mucho el deporte del fútbol americano? Porque es sumamente táctico, es sumamente de inteligencia, es sumamente de planeación. Entonces siempre estás midiendo al contrincante, siempre estás midiendo al entorno. Está muy basado en estadísticas, está muy basado en análisis, es un deporte de inteligencia, ¿no? Uno piensa que es fuerza bruta y no. Los equipos ganadores se combina talento con análisis. ¿Y cómo puedo ser exitoso en ese análisis? Estableciendo tableros de control. Imagínense que te viene el coche, se prenden falta gasolina, falta aceite, ¿cómo se llama? Hay que echarle aire a la llanta, etcétera. Entonces sí tenemos que ir midiendo cómo está nuestra caja, cómo está nuestra deuda, cómo están nuestros inventarios, para ir viendo qué medidas vamos a tomar. Lo que decíamos de la curva de frontera de posibilidades, por eso les quise poner esa curva. Si yo tengo exceso de capacidades y estoy pagando mucha renta y estoy pagando muchos servicios de telefonía y mi problema de hoy son las ventas, entonces tengo que generar un ajuste. Entonces hay que pensar en esos tableros de control para ser mucho más estratégicos, como en el caso del fútbol americano. Entonces, ¿qué requerimos? Inteligencia, mitigación de riesgos, conocer los riesgos donde estamos parados. Hay que tener visión, hay que tener innovación, hay que ser creativos ahora más que nunca, hay que ser muy pacientes, hay que tener confianza en nosotros mismos. Les presento un par de imágenes, la verdad es que para mí fueron inspiradoras, se dan en medio de la pandemia, se dan en medio de crisis, pero eso habla también de una mentalidad ganadora, de una mentalidad triunfadora, de una mentalidad de futuro. Y seguramente ustedes lo vieron, fue el lanzamiento a la luna del SpaceX, ¿no? Es esta colaboración de la NASA con Tesla, y habla de nuevas tecnologías, habla de una misión. ¿La misión cuál es? Llegar a Marte. Están pensando, si mal no recuerdo, que en un lapso de 10 años estén llegando a Marte. Entonces esta pandemia y esta crisis y estas malas noticias no detuvieron el proyecto. Al revés, se vuelven muy ambiciosos, ¿no?
Entonces, no hay que perder el foco de que queremos llegar a Marte en 10 años. Ahí están nuestros límites, ¿no? Sumamente inspirador. Este es el tipo de planeta y de país que se quieren construir, ¿no? Es una visión de largo plazo, una visión de futuro, ¿no? Por mi parte, esa es la presentación. Si tienen ustedes alguna duda, pregunta, con muchísimo gusto la atendemos. Muchas gracias, Jorge. Y cómo Alberto, ¿tiene una pregunta? Sí. Estábamos viendo los tipos de bienes, nada más que ya no alcancé a tomar nota. ¿Sí se escuchan? Sí, perfecto. No te preocupes. ¿Sí me escuchan? Sí. Tipos de bienes. ¿Quieres que lo repasemos o sea, ese es... Sí, me perdí en tipos de bienes, no tomé nota. Alcancé a ver que eran como 4 o 5, pero me gustaría echarles un vistazo otra vez antes de terminar. Sí, claro. Después de que vimos los cambios en la demanda. Sí, correcto. Lo estoy proyectando. ¿Ahí se ve? Antes de ese, ahí está tipos de bienes. Si es el bien normal, lo que decimos es, si el precio del bien se incrementa, su demanda baja. Si su precio baja, la demanda sube, ¿no? Es decir, tú imagínate que es un vehículo y lo bajan a 50% el precio, entonces la gente va a querer más ese vehículo porque vale la mitad. El bien inferior tiene un comportamiento diferente. Incrementa el precio, hay restaurantes que incrementan su precio y eso los vuelve más exclusivos y ves la fila mucho más larga, porque ya trae otros conceptos y otros atributos el producto. Por ejemplo, en Monterrey hay una cadena que tiene 4 o 5 restaurantes y los tiene muy bien clasificados y tiene uno ultra caro que vale el menú alrededor de 2,000 pesos por persona. Y no baja la fila, ¿no? Eso quiere decir que es un bien inferior, que su comportamiento es contrario al normal. El sustituto, o compro el A o compro el B, pero se complementa, o sea, se sustituye la Coca-Cola versus la Coca-Cola Light, ¿no? Entonces, si me incrementa el precio de la Coca-Cola y el precio de la Coca Light se mantiene, va a haber gente que va a decidir consumir Coca-Cola Light porque es más barata y le da la misma satisfacción. Y el complementario, se complementa el producto, la misma Coca-Cola, pero le echo hielo, entonces mi producto es complementario, por lo tanto, tiene mucho que ver el comportamiento de la demanda del bien original con el bien complementario. Entonces ustedes imagínense en estos tiempos de disrupción que no se pueden producir hielos, entonces eso puede afectar la venta de la Coca-Cola, por poner un ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Alberto, ¿puedes encender tu micrófono? Mientras alguien más pregunta, veo que no hay más preguntas. Antes de desaprovechar el valioso tiempo de Jorge. Mira, Jorge, quisiera hablar de nuestro caso. Es una revista de sociales que se llama Hola Aguascalientes y por temas, cubre fiestas o eventos sociales. Por razones del COVID, la revista cerró, los eventos cerraron. No hay fiestas, no hay bodas, y las pocas que empiezan a reactivarse se hacen con mucho temor de no exhibirse por el tema de la escarnio social o la reprobación social, porque ahorita la sociedad está dividida entre salir o no salir, ir o no ir a fiestas y todo esto. Esto nos ha afectado de alguna manera en uno de nuestras materias primas para llenar las páginas de la revista. Y por otro lado, tenemos la opción de, en vez de
imprimirla, tenemos la opción de irnos como sustituto, aplicando la estrategia que mostrabas, pues por la vía digital. Entonces, a falta de eventos sociales, pues ocupamos actividades de la farándula, de la vida cotidiana, vida y estilo. Y en el tema de la revista impresa, pues optamos por ahora, durante algunas semanas, en vez de sacar la impresa, sacarla digital. Y con esto también estamos ahorrando costos de imprenta y operativos, porque de alguna manera también, pues mantener una nómina sin producir, sin facturar, pues nos estaba aniquilando, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea una salida viable como producto sustituto que el producto o el medio de comunicación persista por la vía digital? Sí, o sea, sin duda se va moviendo para allá buena parte del comportamiento del consumidor. Pensando de manera genérica, en el sector de alimentos ya no va a volver a ser igual, ¿no? Si bien va a volver a recuperar mucho dinamismo la parte restaurantera, digamos que sí va a quedar permeado ciertos criterios de consumo de parte de la gente de pedir el Uber Eats y otro tipo de canales, ¿no? Pero yo cuando hablo de sustitutos ya lo mezclo con innovación, creatividad y todo este asunto. A lo mejor hay que ver el tema tecnológico como un tema nada más de medio por el cual llegamos al consumidor final. Y a lo mejor también, como bien dices tú, hay que replantear y repensar en estas épocas, por eso hablaba del ciclo de inteligencia, de los contenidos y del perfil, ¿no? Y hay que tener muy claro que pues esto no es para siempre, ¿no? Que también se va a ajustar, pero que también ya duró más de lo que todo el mundo tenemos previsto. Combinaría las dos cosas. Combinaría cómo quieres llegar al cliente, al consumidor final, y también combinaría qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal para que mi producto esté posicionado. Digo, conozco bien la revista, es un gran producto, pero justamente son estas coyunturas las que hacen que hay que replantear y repensar en dónde estamos, ¿no? Y hay otra cosa que te obliga, cuando volteas a ver tus capacidades, esta frontera de posibilidades, oye, ¿lo puedo mantener o no lo puedo mantener? Entonces, el análisis se vuelve todavía más importante y más relevante. Bueno, para no abusar del tiempo de Jorge, pues vamos a dar por terminada la sesión. Cualquier duda que les quede, háganosla llegar a través de su analista. Nosotros la hacemos llegar a Jorge. Jorge tiene una agenda un tanto ocupada, pero apoyarnos y contestar. Por una duda, chequenlo con sus analistas. Vamos a validar con Jorge la herramienta que van a implementar. Entonces, igual si surge alguna duda, pues lo chequen con él. Muchísimas gracias. Yo quedo atento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quedo atento a sus preguntas con todo gusto para atenderlas. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a todos y pues entonces nos vemos el siguiente viernes. Gracias, María. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buen fin de semana.